Y a partir de una serie de cosas que sucedieron en mi vida, hoy entiendo el liderazgo de esta manera. Liderar no tiene nada que ver con las personas. Lamento si en este momento se está quebrando alguna creencia que te enseñaron. Liderar no es gestionar, dirigir, menos controlar o gobernar a nadie. Ningún ser humano nació con esa misión de controlar a ningún otro ser. Por eso sientes los hombros tan pesados y el cuerpo tan tenso y denso cuando intentas controlar a otra persona, porque no está en nuestra esencia. Entonces, liderar en realidad, o ser un líder, parte del dominio propio, de autodescubrirte, de saber qué y quién eres y para qué estás acá el tiempo que estés acá en esta experiencia o en este mundo, ya sea en una parte social, política, empresarial, en el hogar, en la comunidad. Y en ese autodescubrimiento, en ese autodominio, no hay nada más fantástico que descubrirte maravilloso o maravillosa y descubrir tus dones, tus regalos. Y solo cuando tienes ese autoconocimiento, ese autodominio y el entendimiento y el dominio de tus dones, entonces ahora sí lo entregas y lo entregas. Y a veces creemos que el líder es quien tiene un cargo, un título, una posición, la cuenta bancaria, jerarquías. Es lo que nos enseñaron, ¿no? Exacto. O que incluso es el líder el que ejerce algo sobre los demás. Y no, les puedo decir que puede existir todas esas características en una persona y aún así no ser un verdadero líder. Porque ni siquiera puede llegar a tener conciencia de quién es. La potencialidad, ¿no? Estamos aprendiendo, ¿verdad? Te quería hacer una pregunta. ¿Crees que un líder nace o se hace, depende de las experiencias de su vida? Ok, tengo mi idea central y mi filosofía de vida es que la visión crea líder. La visión crea líder. Entonces la visión es la que va moldeándote, creándote, jalándote, quitando lo que te sobra. Por ahí hay una ¿cómo dice esta historia? Creo que fue de Miguel Ángel con la escultura. Que le dijeron, ¿no? Cómo llegó a estas grandes obras y él decía palabras más, palabras menos, que simplemente les quitó lo extra que tenían, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la visión con una persona. Te quita lo pesado, lo que en realidad te limita, lo que en realidad no eres y la sociedad te ha dicho y te ha impuesto que tienes que tener o hacer o ser. Pero tu visión es esa aliada contigo mismo que te va quitando lo que te limita a realmente detonar tu potencial hasta que te autodescubres. Y suena muy fácil, suena muy fluido decirlo en unas par de líneas, pero miren, a veces hasta en chascarrillo solo decirlo así. Si a mí ahorita me pusieran a volver a dirigir mi propia campaña política y lo hiciera 10 veces, eso sería muchísimo más fácil que el dominio interno. O sea, la batalla de las batallas, si lo quieren ver así, o realmente la gran conquista, porque no salgamos del cuadro de las batallas, más bien la verdadera realización y éxito es el autodescubrimiento, es el dominio interno. ¿Por qué dices que la visión crea líder? Te basas en el descubrimiento personal de cada persona individual, ¿verdad? Pero por tus vivencias propias, ¿cómo descubres que la visión crea un líder realmente? Porque en mis momentos más oscuros, más difíciles, es cuando conocí el poder de una visión. Es cuando descubrí la maravilla, la magia que hay en esa herramienta y que en realidad es algo que llevamos dentro. Cuando comienzo este camino fue después de haber ya palomeado el listado de lo que la gente llama éxitos. Temprana edad, 30 años, ya había sido candidata a la alcaldía de esta ciudad de Tijuana. La más joven, la única mujer joven.
ya había tenido formaciones en el extranjero en diferentes países, había estado en foros internacionales representando a mi país, había emprendido mi primer negocio, tenía reconocimientos, diplomas, máster internacional. Pues ustedes díganme y yo ahí lo iba palomeando, ¿no? Y tal vez eso sonaría como el éxito, pero curiosamente en los momentos donde más cargos y títulos y reconocimiento público tenía, y cuando también tenía la realización económica fantástica, descubrí que era la persona por dentro más miserable. Qué fuerte. Más desconectada de mí, más siguiendo los cánones, las agendas de otros, las expectativas de otros. Y miren, no hay trago más amargo para un líder que dudar de tu liderazgo, que dudar que alguna vez fuiste grande, que dudar de tu capacidad. Entonces, y más frustrante es cuando ves ese famoso currículum tuyo, cuando dices, ¿cómo es posible que he logrado todo esto y hoy me encuentro en este agujero? Y hoy me encuentro así de perdida. Entonces, sí, fue un momento, una etapa, porque no fue de un día, no fue de un par de horas. Y todavía más revelador fue para mí que ni siquiera me había dado cuenta que ya venía de estar perdida tiempo atrás. Así que sí puede existir, más bien sí existen personas conquistando grandes cimas y desconectadas de sí mismas. Entonces ahí es cuando se enfocan más en su producción, o su formación académica y crecer empresarialmente, que te enfocases en ti misma, ¿no? Es que tristemente el sistema nos dice que para que seas alguien tienes que hacer determinadas cosas y tener determinadas cosas. Sí. Cuando desde la sabiduría más antigua, en cualquier aspecto que lo quieras ver, espiritual, filosófico, incluso yo creo que hasta científico, te dicen que todo parte del ser. Absolutamente todo. Pero eso no me lo enseñaron en cursos de política, no me lo enseñaron en los cursos en las cámaras empresariales, no me lo enseñaron en un máster en España, no me lo enseñaron ni siquiera en las Naciones Unidas. Nadie me habló de esa parte. Tú eres tan preparadísima. Hasta que cuando estuve en ese momento queriendo utilizar todas esas brillantes herramientas que había aprendido y eso no me sacaba del estado en el que estaba, es cuando dije, debe de haber otra forma. Y debe de haber algo más. ¿No? En esa sociedad que estamos en la actualidad, ¿cuáles serían las características o experiencias de un gran líder? O sea, ¿cuándo podría decir, es un gran líder? Para empezar, creo que nunca esperar el reconocimiento de los demás para decirte líder. Mientras más títulos necesites, menos líder eres. Importante. Y, por ejemplo, tuve una experiencia reciente en una agrupación que me invitaron a dar una charla. Y fue algo muy significativo porque así está construido, ¿no? El sistema. Me decía muy amablemente la señorita que me estaba atendiendo pidiéndome la foto, lo que tú también me pediste, Jackie, ¿no? Foto, nombre, tema. Y en una de esas van a sacar el diseño de la publicidad y me dice... hablándome de usted, me dice, ¿cómo quiere que le pongamos? Y yo, Gabriela Roldán. Y me dice, no, sí, pero le pongo licenciada. Y yo, Gabriela Roldán. Y como 3-4 veces me preguntó lo mismo, incluso sentí un poquito que se sentía incómoda preguntármelo varias veces, hasta que pues yo le transmití como que, tranquila, solo Gabriela Roldán, porque solo soy Gabriela Roldán. Entonces aprendí eso. Yo antes no era así, ¿eh? Para mí era como que ponme todo los títulos habidos y por haber, hasta que se me quedó tan presente de un mentor. Mientras más títulos necesitas, menos líder eres. Un título no te define. No, para nada. Le entregas tu poder al puesto, al cargo, al trabajo, a la empresa, a la pareja, a los hijos. Y si algo o alguien te quita todo eso, entonces, y depositaste tu identidad y tu poder en eso, entonces, y es muy difícil si no, vuelvo a lo mismo, si no nos vemos primero hacia adentro, cuando hay momentos o etapas en la vida donde hay transiciones
por ejemplo, ¿no? Yo tuve la transición de repente de trabajar para gobierno, luego irme a la iniciativa privada, luego a la política, luego a mi emprendimiento. O sea, cambiaba de cachuchas, de repente polos extremos, hasta que me tronó internamente en el sentido que dije, ¿quién soy? ¿Soy Gaby la política? ¿O la empresaria? ¿O la consejera? ¿O la presidenta? ¿O la candidata? Entonces fue así como un estallido interno que cuando por algunas cuestiones, pues, por ejemplo, cuando dejé obviamente de ser candidata, dices, ah, caray, cuando medio mundo te está diciendo candidata, mi candidata, y candidata, y candidata. Claro, y si no aprendes a tener ese dominio interno, el ego va gobernando tus días. Claro. Y el ego te desprende de tu esencia, te desprende de tu visión, de tu propósito. Entonces, crees que aquel membrete era lo que eras. Y en realidad no. Oye, Gaby, ¿y cuál fue tu momento más difícil que te llevó, que te ayudó más bien a convertirte? Porque todos los momentos difíciles y todo lo que pasaste fue lo que construyó la mujer que eres hoy en día, ¿no? Que te llevó a ser la líder que hoy eres. Bueno, liderar desde ti misma, pues que dices, yo soy líder ya porque me domino yo, porque puedo decidir ya lo que quiero, porque ya tienes la mente más clara de lo que tenías antes cuando dices que tenías todos los títulos, que no te sentías completa, llena. ¿Qué fue lo que te llevó a sentir, cómo llegaste más bien a este punto? Yo siempre les digo a mis clientes en las mentorías y a mis alumnos, que bueno, les llamo alumnos a quienes toman las masterclasses conmigo, que por ahí les van a hacer una invitación en la imagen posterior. Claro que sí. Siempre les digo esto. Este camino del crecimiento, de la expansión como ser, es un estilo de vida. No es un destino al cual llego en un mes, llego en un año o en 5 años. Es un estilo de vida. Y es un estilo que se decide, que lo eliges conscientemente. Digo esto porque sí fueron 2 principales detonantes o 2 momentos que me llevaron a cuestionarme de otra manera, a conocerme y a adentrarme, a estudiarme de otra forma. Pero han habido a partir de eso varios momentos, ¿no? Y los primeros, por ejemplo, fue cuando me di cuenta que hacia afuera, en la vitrina, yo era una mujer de éxito, pero por dentro no me lideraba ni a mí misma. Porque permitía y entregaba mi poder a circunstancias, a personas, incluso a metas, y eso dominaba mis emociones. Eso dominaba mi mente. Mis pensamientos no son como los son ahora. Estaban enfocados más en cuestiones reactivas o limitantes o siempre persiguiendo algo porque nada llegaba a ser suficiente, ¿no? Y en el momento, yo lo digo así, en el que pagué las más altas facturas, fue cuando dije, a ver, hay un común denominador de lo que me está explotando en este momento. Y el común denominador soy yo. Sí. Entonces, exacto. Y yo decía, y sí, por otro lado, yo podía haber terminado de dar una super conferencia y estar en un debate, incluso político, pero por dentro estaba en un estado de víctima. Y esta frase difícilmente te la va a aceptar o se la va a aceptar a sí mismo una persona en una posición que le llaman de líder. Pero no tienes que admitírselo a nadie más que a ti mismo o a ti misma que nos estás escuchando o viendo. Porque en el momento que reconoces de lo que no estás teniendo control en tu propia vida, en tu propia existencia, es el momento en el que comienzas a recuperar tu poder. Entonces, perdí a personas valiosas en mi vida en ese momento. Digo, no de que fallecieron ni mucho menos, sino que salieron de mi vida y me empecé a cuestionar, a ver, ¿quiero continuar, entre comillas, mis éxitos de esta manera? Entonces, eso fue un momento. Y en esa etapa
me concentré mucho en la parte de la mentalidad. Soy una así obsesionada de estudiar la mente, el tema del poder de la mente, desde el aspecto físico, energético, espiritual, metafísico, científico. Ustedes díganme y yo ahí estaré gustosa aprendiendo, ¿no? Sí. Solo sé que no sé nada, es lo que me digo diario. Y entonces me enfoqué mucho en esta parte de la mente porque decía, mi mente es la que me está destruyendo. Mi mente me estaba destruyendo. ¿No? Entonces yo decía, o sea, si de ahí estoy observándome que está partiendo mi destrucción, entonces desde ahí debe probablemente comenzar algo distinto. Entonces ahí me adentré por mucho tiempo. Luego comenzó a funcionarme y lo maravilloso que tiene cuando tú te decides a algo, cuando tú tomas una decisión, es lo más potente, poderoso que tú puedes hacer, porque es como lanzas una fuerza así entre energética, cósmica, estratégica para quienes les gusta pensar más en lo físico, estratégico. Todo comienza a alinearse para decir, ok, ¿quieres ir del punto A al punto B? Entonces van a comenzar a surgir las circunstancias que como Miguel Ángel van a empezar a pulirte, quitándote lo que ya no puedes llevar a ese punto B. Y algunos quieren que ese proceso sea muy lindo, muy así como en su estado más armónico, y probablemente habrá algunos momentos, pero en mi caso no era así. O sea, era mucha turbulencia interna que obviamente se reflejaba con un caos externo, y una escena muy particular es en la que yo me encuentro como con 3, 4 cachuchas entre directora, entre consejera, entre empresaria, mi cuenta bancaria de lo mejor, rebomba que pudiera haber estado, de lo último que me ocupaba o me preocupaba era el dinero. Pero Gaby, en determinada hora de la mañana, desplomada en el piso en un estado de depresión que no podía salir. Entonces, y estaba a hora y media de tener una reunión importante con una persona que venía del interior del país. ¿Cómo te recuperabas? Y te reconstruías. Y ¿no? fue algo tan fuerte, tan impresionante que es una de las cosas que cuando las recuerdo, ese sabor, o sea, tengo tan presente ese momento, que es lo que me mueve incluso a estar aquí ahorita hablando con ustedes, que mi gran deseo es que ninguna persona con grandes metas y sueños se encuentre en ese momento donde está a punto de perderse y perderlo todo. Y recuerdo que a partir de ahí se abrió otra puerta de crecimiento o de mi crecimiento, y fue la parte espiritual, que no tiene nada que ver con religión, sino otra parte del autodescubrimiento, junto con esta cuestión de la mentalidad. Y en ese momento, bueno, comencé con otras herramientas, otros mentores, adentrándome en otras filosofías, y fue cuando dije, ¿cómo quiero vivir los próximos 3, 5 o 10 años de mi vida? Y miren, hasta los 30 años que quería ser alcaldesa de esta ciudad, nunca me había sentado a escribir cómo sería mi vida los próximos 10 años. Y cuando yo hago ese recuerdo, yo dije, ¿cómo es que me atreví a querer dirigir una ciudad si no había ni siquiera diseñado mi propia vida? No estoy diciendo que no hubiera hecho un buen papel, pero cuando uno... Pero una vez una de mis clientas, muy linda, me preguntó en una de las sesiones, Gaby, ¿y si tú hubieras ganado y hubieras sido alcaldesa, qué crees que hubiera pasado? Y se me hizo muy interesante su pregunta, sobre todo en el contexto que estábamos hablando de estos temas, ¿no? Estábamos en una mentoría. Y le dije, mira, creo firmemente que hacia afuera, como ya lo venía haciendo, hubiera dado mi excelencia. Pero me llego a preguntar, ¿a qué costo de mí misma? ¿Cuál hubiera sido la Gaby que hubiera terminado al final de esos 3 años si no hubiera tenido estas herramientas que hoy sé
que hoy integro en mi vida y que hoy son mi filosofía de vida. Hubiera permitido que tal vez todo, me desmembraran, yo creo, como he visto muchas personas que se pierden y terminan con problemas físicos, emocionales, pérdidas. ¿no? Entonces, porque necesitas este sostén interno. Tu estado interno es el plan más importante para sostener tus metas, tus logros y tu felicidad. Como decimos, somos los constructores de nuestro propio destino, ¿no? Ya depende de nosotros. Absolutamente. Acabas de decir algo precioso, maravilloso y hermoso. Todos los días, cada ser humano se construye la vida que quiere. Hay quienes se levantan y comienzan a repartir culpas del por qué no están logrando X o Y, Z, pero la realidad es que, pues, y aunque tal vez duela escucharlo para alguien, el exterior es reflejo de tu interior. Es una máxima universal. El exterior es reflejo del interior. Y a mí me dolió mucho en su momento reconocer eso, porque yo decía, wow, o sea, si esto está así como en ruinas aquí afuera, entonces ¿cómo estoy adentro? Entonces, pero ahí viene la magia, la transformación, el poder, el verdadero poder. Cuando tú permites ese pensamiento, mínimo analizarlo, empiezas a recobrar tu poder, porque dices, claro, si desde mis adentros yo he generado estas ruinas que veo afuera, significa que tengo la misma capacidad y poder para reconstruir algo nuevo. Si o construir no te amas algo a ti nuevo. misma, ¿cómo vas a ofrecer amor a otras personas? Claro, no podemos dar lo que no tenemos. Jamás. Decía Sadhguru, un líder espiritual muy reconocido, en un podcast él decía que estuvo en una cumbre de políticos y empresarios, ¿no? Porque lo invitan ya a este tipo de foros. Y decía que escuchó a varios jefes de Estado hablar de paz mundial. Y la paz aquí, la paz allá. Y luego decía una anécdota de que, no, incluso, bueno, hasta 40 minutos de lectura de un discurso de un jefe de Estado hablando de la paz mundial. Y entonces cuando le toca, es el turno de Sadhguru al uso de la palabra, les dice, bueno, yo los he escuchado a ustedes aquí, líderes, hablar de la paz mundial. Yo quiero que con una mano en el corazón levanten la otra, aquel que tenga paz mental. Wow. Para la tranquilidad, ¿no? Y fue así como que, ¿no? Entonces ahí es donde lo que decíamos, no puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo alguien busca crear paz hacia afuera cuando no hay dentro? Y eso es un autoengaño y duele con el tiempo. Oye, Gaby, ¿y cómo puede alguien descubrir su propia visión de la vida? ¿Cómo pudiéramos decir, sabes qué? A ver, ¿cuál es mi vida? O sea, ¿cómo puedo encontrar mi visión realmente? Una misión, a veces estás tan enfocado, y te lo digo porque yo también de repente en la Asociación de Corazones Entrelazados hay mucha demanda de muchas cosas. Entonces me enfoco mucho en la asociación y de repente me pierdo y trato de tener ese momento también conmigo, de meditar un poquito y de decir, a ver, ubícate, céntrate, ¿qué estás haciendo? Porque también tu salud. Pero sí quisiera ver que nos dijeras desde tu punto de vista, cómo pudiera uno descubrir también cuál es realmente su visión. Okay. Pero mira, me contestas después de este corte comercial. Muy bien. ¿Te parece bien? Me parece Nos vamos excelente. a un corte comercial y regresamos. Voces que acompañan.